Un antiguo predicador llamado Tozer se acercó al púlpito y sus primeras palabras fueron: ¿qué le ha sucedido a la santidad de la gente? Entonces Tozer los llevó a la despensa espiritual de una manera que nunca antes habían sido llevados. Nada era más serio para Tozer que las cosas de Dios. Él consideraba que una reunión del pueblo de Dios no era una ocasión frívola, sino más bien un tiempo para alabar y adorar a Dios. Para Tozer, si era necesario el entretenimiento para conseguir almas, eso no era cristiano. Un relajo en las conductas del pueblo del Señor permiten que paulatinamente y casi silenciosamente se introduzcan costumbres que alejan al pueblo del Señor de la verdadera adoración. La palabra del Señor para esta ocasión se encuentra en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos 12 y 21. Y dice así: Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Verso 21. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Es una verdad terrible que mostraba un futuro que parecía lejano, en que iba a llegar un día en que sobre las ruinas y el espanto de los que pasaban verían una escena deplorable y lamentable: sacerdotes del Dios Altísimo adorando en ruinas, sin los utensilios sagrados. Esta palabra nos deja una gran enseñanza sobre lo que iba a pasar en el futuro. Los tiempos de hoy no son tan apartados a lo que sucedió al pueblo de Dios. La iglesia no es algo abstracto e impersonal que flota en el espacio. Más bien, la iglesia está formada por personas que han confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador. La salud espiritual de la iglesia se encuentra en proporción directa a la salud individual de cada cristiano. Si la iglesia debe crecer y estar sana, los cristianos que la componen deben crecer espiritualmente en forma individual. Solo una iglesia que sea dinámica y sana podrá tener la esperanza de cumplir con la comisión de Cristo. Hoy, demasiada hermandad repite solamente lo que han oído decir a alguien, que oyó de alguien más, y ese alguien más tal vez lo escuchó de otros libros que no son la palabra del Señor. Siempre es refrescante escuchar la voz original del Señor. La iglesia siempre tuvo un grupo de personas, tanto hombres como mujeres, que tenían hambre de Dios y una pasión tal por conocerlo que todo lo demás pasaba a un segundo plano. Muchos de ellos fueron acosados y atormentados por la iglesia ya establecida. Incluso algunos fueron martirizados. Muchos de ellos vivieron antes de la Reforma y no tenían ni idea de lo que era un protestante o aún ser un evangélico pentecostal. En su mayoría no estaban interesados en tener nombres de iglesias o etiquetas, solo estaban interesados en la búsqueda profunda de Dios. Estos hombres y mujeres no eran protestantes, no eran católicos, no eran fundamentalistas, no eran ni evangélicos, eran simplemente cristianos en una profunda búsqueda de Dios. Ellos se dieron al testimonio de una vida que ardía con el amor y la adoración de Dios, una llama que no podía ser extinguida con nada. Tozer decía: muéstrame la condición en que se encuentra tu Biblia y tu himnario, y con exactitud podré predecir la condición de tu alma. Nuestras almas necesitan ser nutridas, necesitan ser cultivadas. El cristianismo tiene un lado glorioso y victorioso que pocos cristianos lo experimentan. Nunca han traspasado los linderos de la eternidad, nunca han conocido la verdad profunda de lo que es Dios.
se han quedado en el kindergarten. Nuestra debilidad es que no avanzamos para conocer a Cristo en una intimidad y un conocimiento enriquecido. Y lo peor es que ni siquiera hablamos de ellos. Raras veces escuchamos algo al respecto de este anhelo, de este deseo de conocer a Dios en una medida creciente. Este anhelo debería impulsarnos hacia adelante a la perfección espiritual. La mayoría de las iglesias nunca llegan más allá de la enseñanza básica de cómo ser un cristiano. Incluso, entonces, la enseñanza es bastante aguada y suele concentrarse en el hecho de que un día vamos a morir y vamos a ir al cielo, y se da más importancia en lo que el creyente pueda aportar económicamente a su comunidad religiosa. Muchos feligreses no están dispuestos a pagar el costo asociado con una vida victoriosa. Erróneamente, muchos reciben instrucción y creen que la vida cristiana es un paseo gratuito que tarde o temprano termina en el cielo. Y dicen, después de todo, Jesús lo pagó todo. Hemos tratado nosotros en nuestra forma humana de llegar a Dios. Nada puede ser más vano y frustrante que eso. Buscamos y nos descansamos en apoyarnos en otros. Siempre queremos experimentar el ministerio de ayuda, que nos estén hablando, que nos estén predicando, que estén orando por nosotros, que estén siempre visitándonos. No somos nada a menos que tengamos una muchedumbre a nuestro alrededor y no comprendemos que penetrar en la presencia misma de Dios es un viaje muy solitario. El compañerismo cristiano es maravilloso, pero llega un momento en que aún eso se vuelve un obstáculo. Usted estará solo aun cuando lo rodee una multitud. Alguien les da una seguridad, les dice una palabra de amor, una palabra de consuelo, y luego alguien piensa por esas personas. Alguien en un lugar más alto ha asumido esa responsabilidad, y todo lo que tiene que hacer es obedecer sin cuestionar. Es allí donde ha fallado en la profundidad esta mujer y este hombre en conocer la grandeza grande de lo que es Dios en forma personal. La iglesia comenzó como Israel, en un resplandor de vida, en un resplandor de poder, en un resplandor de opulencia. Israel lo tenía todo, su maravilloso templo era envidia de las demás pueblos. La iglesia en sus comienzos era conocida por su sencillez, por su fe, por su amor, por su pureza y por su adoración. Pero una vez más, el fuego interior fue reducido a las cenizas de lo externo. Todo fue convertido en un ritual. Este cambio fue tan fuerte dentro de la iglesia protestante, dentro de la iglesia pentecostal, aún más como alguna vez lo fue Israel o en la iglesia en los tiempos antes de Lutero. La tentación hacia ser vistos, hacia lo externo, hacia las palabras, hacia las tradiciones, hacia las formas, las costumbres y hábitos es demasiado grande para resistirse. Y nos aferramos a estas cosas que no son bíblicas de una manera que las elevamos al carácter bíblico. Estamos tan acostumbrados y llevamos en nuestras espaldas las cargas completas de tradiciones que no tienen ningún lugar en la obra de Dios. Jesús enseñó, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Mateo 15:9. Este deseo de querer obtener seguidores para ser reconocido, para conseguir una reputación, no es para los que viven una vida crucificado. El deseo de Dios es totalmente distinto. El hombre que ha conocido a Dios, su deseo es totalmente distinto. Aquellos que andan y viven una vida crucificada no tienen deseo de ninguna de estas cosas y están dispuestos a perder su reputación si es necesario para llevarse bien con Dios y continuar hacia la perfección. No buscan ningún lugar, no buscan ninguna riqueza, no buscan ninguna cosa. Quienes anhelan a Dios no miran ni levantan su mano para ser elegidos en algún lugar para hacer algo. Solo los cristianos que buscan obtener estas posiciones eclesiásticas son los que quieren ser alguien antes de morir, para que los recuerden así, de esa manera. Hoy la iglesia y la hermandad necesita buscadores que van tras Dios y están profundamente insatisfechos con la mera forma. La congregación no puede ser engañada con juguetes,
con historias pintadas, historias que parecen fábulas. La congregación quiere contenido, quiere un contenido profundo de la palabra del Señor para que ella sea como una espada que parta. No quiere cosas para entretener. El cristiano promedio de hoy no desarrolla un gran progreso espiritual. Se convierte, se une a una iglesia y 5 años más tarde es exactamente como era antes, cuando todo comenzó. 10 años más tarde está todavía donde solía estar o aún ha decaído un poco. Algunos dicen, he caído y he vuelto a recomenzar y están en una rutina de año tras año en lo mismo. Esto no es satisfactorio para los que buscan y tienen hambre y sed de Dios. Cuando uno no tiene nada verdadero en su interior, trata de conseguir algo del exterior que le sugiera algo verdadero. Cuando el fuego del horno se apaga, pareciera como si el fuego estuviese todavía allí. Mas la verdad es que más temprano que tarde el horno se enfriará, porque no hay fuego que lo caliente. Los hombres ordinarios, sin el deseo de ir en busca de Dios, ellos afilan sus sermones semana tras semana, hacen cortos viajes aquí y allá, se bromean y luego vuelven a predicar. Siguen así y gastan su vida de esa manera. No todos los predicadores son así. Hay algunos con quienes usted puede hablar durante horas y horas y hablar de Dios y de Cristo. Estas personas son prácticas y limpias, de mente fría, que no tienen ninguna simpatía con las doctrinas falsas y se mantienen lejos de los extremos del entusiasmo y del fanatismo. En el designio de Dios llegó el tiempo para Israel en que tuvo que adorar en ruinas. Ellos, sin estar conscientes que toda la riqueza espiritual que significa en el culto que ritualmente ofrecía ya no tenía ningún sentido, lo habían perdido todo. Seguían practicando, seguían adorando, seguían ofreciendo sacrificio, pero ya no tenía ningún sentido, pues lo habían perdido todo. Todos los utensilios sagrados habían sido llevados por el rey invasor. No quedó nada de la grandeza del templo y todo el esplendor quedó reducido años después a cenizas. Para nuestro tiempo, que es el tiempo de Dios, sabemos que Dios es un Dios vivo. La iglesia es la iglesia del Dios viviente. Nuestro Dios no es solamente una enseñanza o una doctrina. Él es un Dios vivo y nosotros existimos para mostrar al mundo su viviente realidad. Qué tragedia que se levante una generación de cristianos que solo trae ruina y derrota y retraso al Evangelio. Nuestra única posibilidad de victoria y éxito en el Evangelio es que el Señor esté en medio de nosotros y unir nuestras voces a la voz del profeta Jeremías, que dijo: «Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante». Solo así Satanás no podrá enfrentar la iglesia. El enemigo huirá y no podrá resistir delante de nosotros, porque conocemos al Dios vivo y caminamos delante de Él y Él está dentro de nosotros. Que el Señor les bendiga para la honra y gloria de su nombre.